Shalom, shalom. Mi nombre es Katherine y esto es Renaciendo. Bienvenidos una vez más a mi canal, especialmente aquellos que cada sábado pasan por aquí a aprender conmigo, a aprender juntos un poquitico más de la palabra del Señor. Y seguimos hablando del libro de Daniel. Nos queda solamente un estudio más. El libro de Daniel es más grande, sí, lo sé, pero como les dije, es un pequeño estudio, una pequeña serie de algunas cositas que quería compartir con ustedes. Daniel es un libro muy conocido, un libro muy especial que todos nosotros como cristianos hemos leído y hemos aprendido mucho, pero yo siempre paso por aquí para dar mi pequeño granito de arena de lo que el Señor a mí me regaló. En el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 3 del libro de Daniel, un capítulo requete conocido, lo sé, pero he aprendido en todos mis años como cristiana que de la palabra del Señor siempre se puede aprender algo más. Y siempre viene alguien desde otra perspectiva que ha aprendido o que ha recibido algo que nosotros no hemos podido recibir. Y eso es lo que vengo yo haciendo en el día de hoy, pasando por aquí. Entonces, el versículo clave de este libro de Daniel, capítulo número 3, va a ser así. El capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él nos librará del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, también nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que Dios bendiga su palabra, que la siembre en nuestros corazones y que podamos llevarla por obras a aquellos que la necesiten. Este capítulo número 3 es un capítulo lleno de joyas en el Señor. Te voy a recomendar que lo leas, que lo estudies y que aprendas y que absorbas todo lo que necesitas. Porque, ¿sabes qué? Esta palabra está viva y eficaz y sirve para nosotros hoy en día. Y te voy a demostrar cómo. En este capítulo estamos viendo a este rey que había decidido levantar una estatua donde las personas tenían que adorar y servir, o sea, demostrar el servicio a él a través de la adoración a esta estatua. Este capítulo número, creo que 3 o 4 de Daniel, no estoy segura, se va a llamar prueba de obediencia. El primero era prueba de identidad, ¿verdad? Donde estábamos hablando de la identidad que Daniel tuvo que guardar, ¿verdad? Luego hablamos de la prueba de sabiduría, donde había que esperar en el Señor y hacer las cosas de acuerdo a lo que decía su palabra. Y hoy vamos a estar hablando de obediencia, prueba de obediencia. Estos tres hombres, estos tres siervos de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron ser obedientes al Señor. Decidieron no arrodillarse delante de una estatua que ellos sabían que no tenía ningún poder y que no tenía nada que ofrecer. Estos eran los mismos hombres que Daniel había defendido para que no comieran la comida del rey y para que no hicieran nada de lo que el Señor no quería. Nosotros podemos ver durante todo el libro de Daniel cómo el enemigo, el Señor lo reprenda, quiere sacar a los hijos de Dios de su identidad, de que tuvieran sabiduría del mundo, de que fueran desobedientes. Porque la Biblia enseña: al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Entonces estas personas, el rey y estas personas, querían que estos tres hombres, siervos de Dios, adoraran una estatua. Y estos hombres prefirieron obedecer al Señor por encima de cualquier edicto del rey. Porque, ojo, todos aquellos que no obedecieran el edicto del rey, dice la palabra que iban a ser echados en el horno de fuego. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque hasta aquí todo esto tú te lo sabes, lo has escuchado y lo has leído muchas veces. Pero resulta que mientras yo estaba leyendo todo esto, no sé por qué me salió un reel en el celular donde hablaban
que cuando hay un microwave, que es el pequeño calentador de comida que tenemos en nuestras cocinas, que coge candela, que se incendia y tiene fuego, uno de los errores más comunes que las personas hacen es abrir el microwave. Por supuesto, el fuego que está dentro sale y esa persona se puede quemar, y además el fuego va a ser expandido fuera del microwave. Entonces, aquí esta persona explicaba que lo correcto y lo sabio para hacer es mantener la puerta del microwave cerrado y tratar de quitar de la fuente de la corriente, y por supuesto llamar rápidamente a la compañía eléctrica para que revisen todo esto en nuestro hogar. Y nosotros muchas veces, en medio de nuestros fuegos espirituales, lo que hacemos es como lo mismo, abrir y que se queme todo. Y muchas personas pudieran decir, esto fue lo que ellos hicieron. Se provocaron que iban a entrar en el horno de fuego. De una. Y la palabra enseña que ellos dicen, nosotros sabemos que nuestro Dios, y esto es lo interesante, nos puede librar del horno del fuego. Pero sepa, oh Dios, sepa que si nuestro Dios, oh Dios, ¿qué palabra esta? Si nuestro Dios no nos libra del horno de fuego, aún así no te vamos a obedecer, y aún así no vamos a adorar otros dioses. Prueba de obediencia. Como hablábamos en el primer capítulo de Daniel, estamos viviendo tiempos en los cuales nosotros diariamente estamos batallando con fuegos espirituales, con batallas que se levantan en nuestras vidas, con personas que quieren que nosotros hagamos cosas que a Dios no le agradan. Pueden ser amistades, pueden ser familias, pueden ser personas que quieren de una manera u otra alejarnos o cambiar nuestra perspectiva de lo que es vivir como hijo o hija de Dios. Quizás la respuesta cuando digamos que no va a ser tirarnos en un horno de fuego físico, pero sí después puede provocar conflictos entre las personas y puede traer problemas que supuestamente nosotros nos hemos buscado por abrir este fuego y permitir que entre el fuego en nuestro hogar y no ceder a lo que debemos hacer. Muchas veces parece más fácil. Una vez escuché a alguien decir una cosa que espero que el Señor haya tocado a esa persona, porque yo no pude ayudar. Cuando terminé la conversación seguía pensando lo mismo. Decía, si un día yo tengo que defenderme yo y no tengo que decir que soy cristiano o demás, Dios tiene que entender y Dios tiene que saber. Pero así no funciona la palabra. La palabra dice que todo aquel que niegue al Señor será negado en el reino de los cielos. Y a veces con pequeñas cosas, pequeñas conversaciones, pequeñas cosas que hacemos, cosas que decimos, cosas que demostramos, le estamos haciendo al mundo que estamos adorando otras estatuas que no son el Señor. Quizás físicamente no adoramos ídolos, quizás físicamente no nos arrodillamos delante de otro santo, pero nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras prioridades, lo que hacemos, cómo lo decimos, qué priorizamos, le estamos diciendo a Dios, tú tienes el segundo lugar, porque tú siempre me vas a perdonar y porque tú siempre vas a estar ahí para mí. Y esto es un peligro, porque Dios nos ama, pero también Dios enseña que la obediencia, si usted va a Deuteronomio, consecuencias de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Y Dios enseña que debemos ser obedientes. Jesús fue obediente hasta la cruz, una cruz que él sabía que le iba a costar la muerte de cruz. La obediencia es lo más importante. Muchas veces estamos en ayuno, estamos haciendo muchas cosas para el Señor, pero no obedecemos su palabra, no seguimos su palabra. Y entonces el Señor nos dice, es por gusto, no eres obediente. Y a veces, aunque no seamos librados de ciertas situaciones, el Señor aún nos va a reconfortar y nos va a dar la victoria. Si no es acá,
es en el cielo cuando llegue su gloria. Yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba que me convertí al Señor y allá había una organización que uno no podía pertenecer, o yo entendí hace mucho tiempo, no quiero entrar en este tema porque es polémico, pero quiero contar este pequeño testimonio. El Señor dice: ninguno que milita conmigo milita con nada más. Es mi criterio. Respeto al de todo el mundo, pero para mí Dios nos llamó a amar al prójimo, a orar, a ministrar, a compartir, a ayudar. Entonces hay cosas en que los cristianos para mí no deben estar, pero es mi criterio. Solo que yo decidí que no quería estar en nada que no fuera a adorar al Señor, y tenía que salirme de esta organización que en Cuba era muy importante. Y yo tenía cierto temor porque esto podía provocar en mi vida quizás represalias en el trabajo, en mi práctica, en mi evaluación, pero sí estaba segura que lo iba a hacer porque quería ser obediente y fiel al Señor. Y recuerdo que minutos antes de yo hablar, recibí un papel en mi mesa. Nunca supe, estoy hablando con el Señor que me está escuchando delante, nunca supe quién me envió esa palabra, pero decía en el papel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero aún antes de recibir ese papel, con miedo, pero yo lo iba a hacer. Luego lo hice, pero ya sin miedo, porque Dios me confirmó que Él iba a pelear por mí. Dios pelea por su pueblo, pero para eso tenemos que demostrar que somos su pueblo en obediencia, como estos hombres. Sepa que aún cuando no nos libre, igual no vamos a adorar esa estatua, no vamos a ser cambiados. No nos dejemos cambiar. No os conforméis a este siglo, dice la palabra en Romanos. No nos dejemos engañar. Hay un video acá en mi canal, lo puedes ver. Jesús no es moderno. No nos dejemos engañar. La palabra sigue siendo la misma. Entonces, muchas veces, quiero leerles esto textual que me dio el Señor. Muchas veces en nuestros fuegos espirituales y en nuestras batallas, lo que hacemos es abrir la puerta. Vuelvo al ejemplo de ahorita del microwave. Disculpen, brinqué de un lado a la otra porque quise decir algo más. Recuerdan que si abrimos la puerta, pues viene todo ese fuego y nos quema. Entonces, muchas veces en esos fuegos espirituales decidimos abrir puertas a la ansiedad, al miedo, a la impotencia. ¿Me entiendes? Y esto hace que las llamas se hagan más grandes. Lo que debemos hacer es cortar la fuente de alimentación y llamar a nuestro Salvador. Hay fuegos que provocamos nosotros mismos con acciones, pecados y malas decisiones. Hay otros fuegos que vienen a nuestras vidas espirituales porque así ha de ser, porque debemos pasar por muchas cosas y tribulaciones, como dice la palabra, antes de llegar. Hay cosas que llegan sin buscarlo, pero la solución es la misma. Corta la fuente y confía en el Señor que va a apagar ese fuego. Y si no, pues iremos a la gloria y estaremos con el Señor. Pero seamos obedientes y venzamos esa prueba dentro de nosotros, porque el Señor nos ha llamado a ser obedientes. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, capítulo 3, estamos en el versículo 15, que es bien grande. Me llama la atención que el versículo 15 es un párrafo entero, sin divisiones, y termina diciendo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice el rey: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero entonces, lo más lindo es que ellos tiraron más madera, encendieron el fuego bien caliente. Dice la palabra que aún los que iban a agitar el fuego de tanto calor fueron muertos, y ellos fueron atados y echados al fuego. Y de momento habían 3 y no habían 3, habían 4. Y lo bueno de todo esto es, y lo interesante es,
que ellos no veían ese cuarto. Los que estaban fuera veían en el horno del fuego que habían 4 personas. La palabra no dice que ellos lo vieron. Ellos estaban en el fuego. Y dice que cuando se juntaron todos, se dieron cuenta que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas y tribulaciones y nos salvamos, seguimos con el Señor, pero quedamos, como dice en otra ocasión en la Biblia, que algunos se van a salvar con olor, con ese olor casi a quemado. Entonces, muchas veces pasamos por esas pruebas, pero no somos tan obedientes y salimos hasta con olor a fuego, salimos dañados, heridos. Pero cuando estamos en obediencia con el Señor, cuando estamos confiando en Él, creyendo en Él, viviendo para Él, enseña la palabra que ni aún olor a fuego vamos a tener. Ni aún olor a fuego vamos a tener. No quiero hacer más extenso el video. Como siempre, lo que les traigo es mi percepción. Y a veces me pregunto, porque digo, bueno, si me está viendo alguien que no es cristiano, como que no me va a entender mucho, porque yo hablo para alguien que ya se ha leído Daniel, que ya se ha estudiado Daniel. Siempre hablo así, si hay alguien, porque a veces el Espíritu me muestra que hay alguien que no es cristiano y yo explico un poquito más o aclaro, como me han visto en algunos videos. Pero si hay alguien que me está viendo todo el tiempo y no es todavía cristiano, quiero decirte que Dios te ama, quiero decirte que el Señor tiene cosas grandiosas para ti y que si ahora mismo te sientes como en un horno de fuego, Él te puede sacar de ahí. Señor, en el nombre de Jesús, si hay alguien que me escucha en este día y está en un horno de fuego, Señor, espiritual, sea una enfermedad, sea un problema económico, sea un problema en el trabajo, un asunto con los hijos, un asunto con el esposo, un asunto de cualquier índole. Toma control, Señor, y que esta persona se mantenga obediente a ti, que pueda escuchar tu palabra, que sus ojos sean abiertos en ti, que sus oídos sean abiertos en ti, y que esta persona pueda encontrar la salida. Porque tú siempre estás ahí. Siempre estás ahí. Siempre. Cuando hay fuego, cuando hay lluvia, cuando dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Nuestra alma, que es lo más importante, Dios siempre la cuidará. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Que Dios bendiga tu corazón, tu familia. Los que están en hornos de fuego, salgan en el nombre de Jesús. Si necesitas oración, déjamelo acá y estaremos orando. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón y te llene con su Espíritu Santo. Para ti que no conoces al Señor, mira, Él puede dejar 99 ovejas para salir a buscarte a ti. Como un día hizo conmigo, como dice aquí, dejó 99 para rescatarme a mí. Y Él lo sigue haciendo. Si necesitas salvación y necesitas oración, escríbelo acá. Escríbelo. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida, a ti que lo necesitas. Que Dios bendiga tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero vernos y seguirnos viendo acá para aprender cada día un poquitico más de la palabra del Señor. Shalom, shalom. Bendiciones. Shalom, shalom.